Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos ya prestos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Dedicamos cada día un momento para la reflexión, la búsqueda de las respuestas que Dios tiene en su palabra y también en el espíritu de profecía. Siempre es nuestra intención, nuestro deseo, poder ofrecerles a ustedes gemas preciosas de verdad, que no solamente se queden en el conocimiento, sino también podamos llevarlo al plano de la aplicación diaria, porque necesitamos ayuda para diferentes situaciones en la vida, a veces que nos dejan perplejos, nos dejan preguntándonos en qué dirección debemos ir, y entonces tenemos a disposición la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en seguir, ¿no? Porque nos alumbra como una antorcha en la senda oscura, en el lugar oscuro. Así también tenemos siempre la grata compañía del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, gracias por estar presente también, bienvenido para ti. Gracias. Bienvenido a todos nuestros amigos y bienvenida a la oportunidad que tenemos de reflexionar, de meditar y de profundizar en el mensaje de la Biblia. Y lo hacemos amparados y animados por la promesa bíblica que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados, seremos prosperados. Por eso hoy nos detenemos en el Salmo 32 y en algunas lecciones seleccionadas de este Salmo. Justamente este Salmo es bastante conocido. Se lo ha citado en diferentes sermones, en tratados que estudian tanto el asunto del perdón como la justificación, cómo se imputa el perdón a un individuo, como Cristo, ¿no es cierto?, hace real, en otras palabras, el perdón en la vida personal de un individuo. El texto más conocido probablemente de este salmo es: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿No? Bueno, se dice que David escribió este salmo pensando en algunas de las cosas erradas, muy difíciles que le tocó enfrentar y decisiones que tomó lastimosamente erradas, ¿no? Erradas. Muy bien. Hay una pregunta que muchas veces se nos ha hecho y que quiero ahora plantearla, si de repente la cita de repente nos puede aclarar. ¿Debemos
primero arrepentirnos, primero ser limpios, primero estar completamente adecuados y luego ir a Jesús? Es muy buena esa pregunta porque mucha gente sigue cargando una culpa Ujú. y no experimenta la paz del perdón o no experimenta la liberación de la culpabilidad de los pecados. Ujú. Así que realmente es muy pertinente la pregunta. Y en el Camino a Cristo, en la página 25, nosotros podemos leer lo siguiente. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. O sea, es el Espíritu Santo el que me muestra lo pecador que soy y el Espíritu Santo es el que me conduce a Cristo. Por eso dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así. Primero me hace notar y yo pueda reconocer que soy pecador y después me hace sentir dónde encuentro la solución a ese problema. Precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Interesante. Antes de continuar con la lectura, digo, es la misma excusa que el enemigo pone en el corazón de las personas en relación a ir a la iglesia, ¿no? Ujú. Dice, yo soy pecador, yo soy malo, yo para hacer lo que hacen todos, yo no voy a la iglesia. Yo primero voy a ser bueno y después voy a la iglesia. Claro. Pero el enfermo en el hospital está en el lugar adecuado, porque el hospital es para los enfermos. El pecador en la iglesia está en el lugar adecuado, porque la iglesia es para los pecadores. Entonces, yo tengo que ir a Dios así como estoy. ¿Mm? Claro que sí. Si yo voy a Él, así como estoy, reconociéndome pecador, es porque Cristo está actuando en mí, porque de lo contrario yo no reconocería que soy pecador. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Bueno, nosotros no tenemos que hilar tan finos que después nos perdamos en el detalle. Claro. El tema es así, cuanto yo más cerca de la luz estoy, más reconozco y veo mi suciedad y mis imperfecciones. Yo estoy atraído por Cristo y entonces ahí reconozco mi pecado y es Cristo y el Espíritu Santo el que producen en mí ese arrepentimiento. Entonces confieso mi pecado, el Señor me cubre con su sangre, con su manto de justicia, con sus promesas y de esa manera experimento el perdón y de esa manera experimento la transformación de la gracia de Dios que cambia la culpa en paz, la debilidad en fortaleza y también la victoria para ser vencedor sobre el pecado caminando hacia adelante. Justamente, porque aquí dejan las preguntas como que, bueno, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La cita continúa, la estaba buscando a través de una aplicación y es interesante, dice, no, tiene que ir, así como está, tiene que ir. Y entonces la belleza del Salvador le va a mostrar su situación y entonces va a decir, bueno, realmente cuán mal estoy y ahí viene el verdadero arrepentimiento. Claro, o sea, yo no necesito curarme para ir al médico. Yo tengo que ir al médico enfermo Claro. porque el médico está para curarme, ¿cierto? Entonces, algunos piensan que es nuestra tarea curarnos y después curados vamos a Jesús. Y nosotros tenemos que ir a Cristo enfermos como estamos porque Él nos atrae con su amor, con su poder, con sus promesas, con su gracia. Y entonces Él va a obrar el arrepentimiento, Él me va a conducir a la confesión, Él me va a dar el perdón, Él me va a dar la paz. Y con Él también puedo contar para ser vencedor de allí en adelante, como Jesús le dijo a la mujer rescatada, redimida y perdonada, vete y no peques más. O sea, ahora coloca tu vida
en la línea que Dios espera. Por el otro lado, así rápidamente, en el breve tiempo que nos queda, ¿será que se pueden perdonar aquellos pecados de los cuales no nos arrepentimos, no nos hemos arrepentido? Men, es muy buena la pregunta. O sea, a ver, ¿puede un abogado a quien no le has firmado que te defienda, defenderte? No. O sea, ¿Cristo quiere perdonar todos nuestros pecados, sí o no? Por supuesto que sí. Pero ¿y lo que yo no arreglo con él puede ser perdonado? Definitivamente. Si no está dentro del arreglo. Claro. Así es, ¿no? Y realmente esa es la única forma que podemos encontrar la seguridad del perdón, ¿no? Exponiendo nuestra situación. Queridos amigos, tenemos la gracia de Cristo que nos ayuda, tanto para el querer como el hacer por su buena voluntad. Reflexionando en esto, vamos a tener un espacio, un paréntesis, vamos a recibir algunas sugerencias y enseguida volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Queridos amigos, les ofrecemos una nueva invitación. Es sencillamente maravilloso el Dios que tenemos, ¿no? Porque Él es el que trabaja en mí para que yo reconozca que soy un pecador. Él es el que trabaja en mí para que yo me arrepienta de mis pecados, para que entonces Él tenga el derecho legal de perdonar mis pecados, porque yo estoy admitiendo, reconociendo y clamando por el perdón. Él me perdona, Él me da la paz porque las cuentas están arregladas y después me da su poder para ser victorioso sobre el pecado al continuar la lucha entre el bien y el mal. ¿No es realmente maravilloso? Por algo Juan decía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Que este amor maravilloso de parte de Dios realmente nos lleve a rendirnos totalmente al Señor. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por ese amor tan maravilloso que nos quedamos cortos en palabras para explicar porque está más allá de lo que podemos entender. Gracias porque tú obras completamente desde el comienzo hasta el final, porque tú nos invitas, porque tú nos buscas, porque tú nos conduces al arrepentimiento, porque tú nos ofreces el perdón, nos das la paz, nos das la fuerza. Solamente, Señor, tenemos que dejarnos guiar. Solamente, Señor, no tenemos que resistirnos, no tenemos que impedirte que actúes. Por eso te damos el derecho a actuar, te damos permiso para actuar, te suplicamos que actúes, que perdones, que nos salves, que nos transformes. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos por haber estado en nuestra compañía y por haber permitido también abrir sus mentes, sus hogares, sus corazones y el deseo de estar en compañía de Nuevo Tiempo y creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante. Hasta entonces.